Nuestra historia está llena de misterios, de aquellos relatos que escuchamos de voz a voz, pero simplemente no hemos podido explicar. Hoy te contaré otro de ellos. Bienvenido a Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas, presentado por Paulette. Detrás del pensamiento crítico existe el miedo de que al ver más allá de lo que toda la vida ha estado establecido, la voz de la memoria sea alcanzada por el olvido. Es tenebroso abordar este tipo de historias, no solo porque contengan algún asunto paranormal o misterioso, sino porque la situación social y la persecución política es mucho más escabrosa. Latinoamérica se ha caracterizado por ser un conglomerado de países abatidos por la desigualdad y las guerras internas. La situación social es un asunto de vida o muerte y los ideales parecen ser los únicos capaces de trascender los límites del cuerpo. El origen del impacto que desequilibra el status quo radica en la desigualdad económica, cultural, política y social que golpea a los sectores que históricamente se han visto menos favorecidos. Entonces, desde el momento en el que un sujeto se hace consciente de aquella desigualdad y propone un camino basado en la reivindicación del otro, capta la atención de las élites que, instaurados en la represión del sector social menos favorecido, incrementa su capital económico. Porque sí, lastimosamente, las guerras internas latinoamericanas se centran en la cuestión económica y en el tránsito del poder. En tal caso, nacen las personas que, sin importar si vivieron la desigualdad en carne propia o no, consideran que todos los hombres y mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades. Esas personas que normalmente trabajan en un pensamiento crítico a través de corrientes alternativas son sujetos que entran a ser parte del ojo público y que, tristemente, se convierten en objetivos políticos por el simple hecho de procurar los mínimos necesarios para todos los sectores sociales. El caso de los hermanos San Juan es la prueba de que el pensamiento crítico y la lucha social en Latinoamérica resultan ser la cruz de los llamados revolucionarios y que el simple hecho de pensar diferente supone no volver nunca más a casa. A través de esta historia, un poco diferente a lo que normalmente traemos a ustedes en este podcast, queremos hacer visibles aquellos misterios que no se atribuyen a elementos paranormales ni a fenómenos de la naturaleza, sino que hacen parte de un tipo de iceberg social donde todo el misterio, las desapariciones y las muertes tienen su razón de ser en una confrontación violenta. El caso de Alfredo y Humberto San Juan es un icono en el marco de las desapariciones forzadas. Si bien es cierto que no es tan conocido internacionalmente, en Colombia y más que todo en el contexto universitario, los hermanos San Juan son la prueba de que el Estado no ha procurado seguridad ni ha velado por los derechos de la llamada oposición, así como ha sido testigo de miles de crímenes en contra de sujetos que escudriñaron los orígenes de las estructuras políticas de las diferentes épocas. En el tiempo en que sucedieron los hechos, Colombia atravesaba por uno de los peores momentos. La guerrilla y los paramilitares vinculados con el narcotráfico amenazaban a los civiles y se tomaban las tierras de los campesinos sin más ni más. Y aunque los medios de comunicación se encargaban de distorsionar las historias o simplemente evitar mostrarlas, los jóvenes de la época desarrollaron un interés particular por los asuntos sociales al compartir las situaciones acontecidas mediante otro tipo de divulgación, más de corte académico. Entre esos jóvenes estaban Alfredo y Humberto, quienes para la década del 80 tendrían 34 y 22 años respectivamente, y se encontraban estudiando en dos de las universidades públicas más importantes del país, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Según las versiones de los familiares, los hermanos habían decidido mudarse a la capital con el fin de perseguir su sueño. Alfredo era estudiante de ingeniería catastral en la Distrital y de arquitectura en la Nacional, mientras Humberto estudiaba antropología.
eran jóvenes comprometidos con el estudio y allí, en la cuna de un pensamiento crítico, se interesaron por los fenómenos sociales al punto de que se integraron a grupos activistas de carácter político y se convirtieron en el rostro de la lucha estudiantil en las dos universidades. Sin embargo, aunque el activismo estudiantil consumió gran parte de su tiempo, ninguno de los dos hermanos descuidaba sus compromisos académicos y se caracterizaban por ser excelentes estudiantes. Ellos tenían compromisos políticos y estaban organizados en un colectivo. Por su capacidad de liderazgo y oratoria se convirtieron en figuras importantes, primero en la distrital y luego en la nacional. Afirma Luis Higuera, compañero de los San Juan en el movimiento estudiantil. Desde entonces, los estudiantes ya debatían cuáles deberían ser sus símbolos. En el edificio que era de admisiones y registro, que tiene un techo inclinado desde el que se ve la plaza, sí había un mural de Ernesto, acompañado de la frase «Che, veré tus pasos». Comenta Higuera sobre otro mural alusivo al guerrillero, diferente al de León de Grave. La creación del mural del Che consolidó la imagen de los hermanos frente al activismo estudiantil de la época, pues basta con observar el mural para reconocer que debió costar trabajo enorme instaurar la imagen del Che en esas dimensiones y sobre todo en el auditorio más grande de Colombia. Aunque la mayoría de personas le han atribuido la creación de este mural a los hermanos San Juan y las hermanas de los desaparecidos, también coinciden en que vieron a Alfredo y a Humberto trabajar en las enormes plantillas en la sala de su casa. La verdad es que el origen de El Che Guevara en la plaza de la Universidad Nacional parece ser solo un mito. ¿Por qué un mito? Bueno, muchos historiadores, así como estudiantes, profesores y trabajadores de la época, concuerdan que entre los años 70 y 80 la situación social estaba al rojo vivo. Con relación a esto, durante la primera semana de octubre de 1976, las páginas políticas de El Tiempo advertían acerca de la inminente declaratoria del estado de excepción por parte del presidente López. Por ese entonces, se cumplían más de 4 semanas de un paro general de todos los médicos y empleados del Seguro Social de Colombia, y según declaraciones del ministro de Interior, Cornelio Reyes, fuerzas extremistas preparan un estado de desorden o la acentuación de él mismo. Mientras tanto, las páginas internacionales en El Tiempo hablaban de asesinatos de líderes guerrilleros en Argentina, de atentados en contra de la recién instaurada Junta Militar del país y del asesinato de uno de los asesores políticos del rey de España a manos de la guerrilla independentista del País Vasco, ETA. Las nacionales, por su parte, hablaban de la creciente ola de secuestros extorsivos en el país y de una protesta en Medellín que condujo a saqueos en el centro comercial San Diego y más de 300 civiles arrestados. Para terminar de agravar las cosas, la sección Bogotá incluía una nota acerca del tercer fin de semana consecutivo que la capital pasaba bajo ley seca. Pasadas las 9 de la noche del 7 de octubre de 1976, el presidente López Miquelsen declaró el estado de excepción en todo Colombia. Para este momento, el país había pasado 18 de los últimos 32 años bajo esta condición, que ahora incluía medidas extraordinarias como la sanción a los profesionales de carreras liberales que instiguen la rebelión y la prohibición de las manifestaciones públicas. Como resultado de esta alocución, los grupos de estudiantes se manifestaron en contra de dicha prohibición, pues atenta en contra del derecho de oposición y a la rebelión, llevando a cabo un tropel que concluyó en la caída del ícono de la plaza de ese entonces, la estatua del general Santander, a manos del comandante Che Guevara, pues según lo que se cuenta, fue luego de que se colgara la estatua del general en el puente de la 26, cerca a la universidad, que se pintó el mural del Che en su lugar. De esta manera, nace la leyenda de la creación del Che Guevara a manos de los hermanos San Juan y se acrecienta la idea de su importancia dentro del movimiento estudiantil. Si seguimos la leyenda, habiendo pintado el rostro del Che en la fachada del León de Grave, con ayuda de otros estudiantes, los San Juan regresaron a casa a contar cómo habían salido de la jornada, que la plaza estaba llena, que la gente había reaccionado con entusiasmo a la referencia. Ese día se hizo un acto político,
lo habían cubierto con carteleras y papel. Hubo discursos y se presentaron Iván y Lucía, cantantes de música social muy representativos. No obstante, la felicidad que provoca una victoria como acto revolucionario sería el comienzo de toda una historia de desaparición e incertidumbre, pues el 8 de marzo de 1982 desaparecerían los dos hermanos a manos del F2, un grupo de la policía secreto que fue disuelto en el año de 1992 debido a que fueron asociados con casos de desaparición forzada, limpieza social y vínculos con el narcotráfico y los paramilitares. Ese 8 de marzo, Alfredo salió a las 8 de la mañana para la universidad. Ya casi se graduaba de ingeniería catastral y estaba en cuarto semestre de arquitectura. Humberto salió a las 3 de la tarde al DAS para recoger un certificado de pasado judicial y poder vincularse al Banco Gran Ahorrar. Siempre llegaban a las 6 de la tarde, pero no volvían a casa. La familia llamó a todos los amigos y nadie sabía de su paradero. La situación llegó a tal punto que los familiares buscaron en las morgues de Bogotá, sin obtener respuesta. Así fue como la desaparición de Alfredo y Humberto San Juan fue un episodio más del caso Colectivo 82, una serie de desapariciones entre el 4 de marzo y el 13 de septiembre de 1982. Entre los desaparecidos se encontraba un campesino, un mecánico y 11 universitarios. El caso trató de justificarse mediáticamente con la vinculación de los estudiantes al secuestro y asesinato de los 3 hijos del narcotraficante José Jader Álvarez, quien después se retractaría sobre la participación de los San Juan. Aunque la familia de los desaparecidos tenían la total certeza de quiénes habían sido los responsables de las desapariciones, pues antes de los sucesos, cada uno había recibido amenazas por parte de diferentes grupos legitimados, entre ellos el F2, en busca de amedrentarlos y obligarlos a abandonar su causa política, no fue sino hasta después de 5 años de la desaparición de los jóvenes, el 12 de marzo de 1987, que se lleva a cabo la primera indagatoria de la cual salen absueltos el coronel y 17 subalternos del F2, debido a la falta de pruebas que los implican en la desaparición de las 13 personas del colectivo 82. Contrario a lo que se creía, la resolución del juez fue un golpe decisivo para continuar en la búsqueda de la verdad, y las familias no han descansado hasta develar los hechos detrás de la desaparición de los muchachos. Pasaron más de 8 años, y con la pretensión de ir más allá, la madre de los hermanos San Juan acude a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, quienes, en garantía de las pruebas y habiendo concluido su examen de comunicación, presentada en nombre de sus hijos desaparecidos Alfredo y Humberto, y luego de efectuar un análisis de los medios probatorios, la Comisión Interamericana declara que el gobierno de Colombia ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar el derecho de la vida. Por tanto, decide que Colombia debe de pagar una indemnización compensatoria a los familiares de las víctimas. La respuesta, aunque nada satisfactoria, sí avivó la fe en la justicia y demostró que el Estado había participado en la desaparición de los jóvenes, razón por la cual, contra viento y marea, las familias seguían luchando y recolectando pruebas con el fin de que se esclarecieran los hechos, no por algún tipo de compensación económica, sino por lo único que es capaz de reivindicar la vida de los desaparecidos, la verdad y la memoria. Fue así como en el año 2011, el dictamen emitido por la Corte Suprema de Justicia declaró sin valor el sobreseimiento definitivo proferido el 12 de marzo de 1987 por el Inspector General de Policía Nacional en calidad de juez de primer grado a favor del coronel Díaz y los 17 de sus subalternos del F2 por el delito de secuestro de los hermanos San Juan y otros, y ordena la remisión del diligenciamiento a la Fiscalía General de la Nación. De esta manera, se logra llegar a la verdad, y aunque aún se desconoce el paradero de los estudiantes, la justicia alcanzó a los culpables, y solo falta que los que de alguna vez se fueron sin quererlo, vuelvan a casa, pues aún los esperan con los brazos abiertos. Carta dirigida a Alfredo Rafael y Samuel Humberto San Juan, estudiantes detenidos, desaparecidos, el 8 de marzo de 1982. Escrita por Hilda Maritza
sobrina de los hermanos San Juan. Mi corazón se rompe una y otra vez en el momento que empiezo a recontar las memorias de aquel oscuro 8 de marzo de 1982. A pesar de que era solo una niña, la huella que dejaron a mis tíos Alfredo y Humberto San Juan Arévalo no es tan indeleble que ha pasado la prueba del tiempo y la distancia. Sus vidas y personalidades han ayudado a forjar la mía de manera tangible y determinada. Me enseñaron a poner el bienestar del ser humano primero antes que todo. Aún recuerdo como si fuera ayer su compromiso desinteresado por llenar mi vida de felicidad y posibilidad de ser lo que quisiera en la vida. Eran grandes y determinados, llenos de sueños y amor por los demás, que se refleja en todo lo que hacían y en cada paso que daban. Sus miradas eran cálidas y daban unos abrazos que cualquier niño deseaba recibir de sus ídolos. Me llenaron de amor y apoyo cada minuto que pasaron a mi lado. Me hicieron sentir protegida y que siempre contaba con ellos. Los arrancaron de mi vida, pero jamás los arrancarán de mi corazón. Hablo con ellos diariamente. Me imagino que si estuvieran a mi lado, se sorprenderían de saber cuánto los amo. Extraño sus voces en las mañanas, las caminatas en sus espaldas y sus sonrisas de oreja a oreja. Los seguiré esperando, porque sería lo único que podría llenar ese inmenso vacío que dejaron en mi corazón. Quisiera decirles que llevo su sangre en mis venas, sus ideales en mi cabeza, sus canciones en mis oídos y su amor en mi vida. Su sobrina que los extraña, Hilda Maritza. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.